En esta ocasión quisiéramos agradecer a Ciencia Latina Internacional por permitirnos participar en el Congreso Multidisciplinario de Ciencia Latina 2023, el cual lleva el título Uniendo Fuerzas para el Avance de las Ciencias en América Latina. El grupo al cual yo pertenezco ha tenido a bien presentar el trabajo que lleva por título siguiente: determinación del área inundable ante posible colapso del depósito de relave del pasivo ambiental minero Huilacocha en el tramo de Río Rara. Esta se ubica en el distrito de San Simón Bolívar, en Cerro de Pasco. Los autores, quienes estamos presentando este trabajo, está constituido por Zaida Cuadros, Liliana Leaño, Evil Jaco Rivera y quien habla, Alex Uriarte Ortiz. Como parte introductoria de este trabajo, primero es importante para nosotros dar los alcances respecto al concepto del depósito de relaves. El depósito de relaves es una estructura geotécnica compleja, construido mediante un sistema de relleno hidráulico que va aumentando o creciendo gradualmente según lo que se va depositando el material o también material de préstamo, ¿no? Este es un dique que prácticamente es el que contiene todo el material que va acumulado detrás de ella, ¿no? Que es en este caso el relave. Entonces, es una manera de manejar, ¿no? En el cual hay una técnica en el cual consiste entre que los más finos van hacia el fondo, donde pueden acumularse, mientras los gruesos, que son más estables, más próximos al dique. Entonces, también dentro de ello debemos entender que la característica sólida de elevada superficie específica es la propiedad que determina que el lodo se comporte como un fluido, permite que el volumen del vertido se expanda a grandes superficies. O sea, esto viene desde las operaciones, incluso es bombeado en esa situación y depositado en estos relaves, ¿no? Y de tal modo, como le dije, hay un manejo adecuado desde ese punto de vista. La masa de residuos con sulfuros se pone en contacto tanto con el oxígeno y el agua, y eso genera finalmente aguas ácidas, y el cual, al generar aguas ácidas bajo esas condiciones, pues permite también diluir metales, ¿no? Entonces, por eso que su peligrosidad respecto a ese tema. Ahora, estas infraestructuras de por sí pueden también tener o traer consecuencias si es que no hay un manejo adecuado desde la parte operativa o ya sea por factores externos, ¿no? Una de ellas es la licuefacción estática, ¿no? Que a veces genera la ruptura de los depósitos relaves y generando situaciones catastróficas, como en los casos fue la que ocurrió en Brumadinho, ¿no? El cual pues colapsó y finalmente trajo grandes consecuencias. Y nosotros no somos ajenos de ello en el Perú, ¿no? Por ejemplo, en la unidad minera Huancapetí, en el año 2018, hubo un derrame de 50.000 metros cúbicos de relave minero. Luego el otro caso sonado fue el año 2019, en Cobriza, también en Huancavelica, que generó prácticamente un colapso del dique y eso permitió pues que el relave se, digamos, distribuyera y llegara incluso al río Mantaro, ¿no? Entonces, bastante de mucho cuidado por las características que tiene. Respecto al depósito de relaves Huilacocha, es un componente ambiental minero que en su momento funcionó y que finalmente fue abandonado, y es un pasivo ambiental minero que no ha sufrido un cierre adecuado como la norma lo describe como tal, por eso es un pasivo ambiental minero. Tiene aproximadamente o comprende un volumen de 500.000 de metros cúbicos de aguas ácidas. Según la caracterización, esas aguas ácidas pues están en el rango de 3.5 de pH. Entonces, como vemos, está en el rango de pH ácido. Y asimismo, por características ya de metales que se han hecho sobre tenemos al zinc en cuanto a metales pesados, cobre, plomo, cadmio, ¿no? Entre otros. Por otro lado, el dique que contiene a toda esta masa que está depositada, que son los relaves con esas características, tiene una longitud de 725 metros,
un ancho de 16 metros y una altura de 16 metros. Esto según AMSA, ¿no? Que es la empresa que actualmente opera allí. Por otro lado, también debemos decir que esta relavera contiene o tiene dentro de su infraestructura canales que rodean e interceptan las aguas superficiales a fin de que éstas sean canalizadas hacia el río Raga. Otro tema importantísimo, el río Ragra conecta o es un afluente del río San Juan y esta a su vez del lago Chinchicocha, que es una reserva nacional de nuestro país. Y también dentro de la ubicación aguas abajo de la relavera, ubicamos a 3 poblaciones, ¿no? Huilacocha, Yurahuacán y Huandohuasi, ¿no? Que están aguas abajo ubicadas, ¿no? Que prácticamente son potencialidades que podrían verse afectadas si es que ocurriese un colapso en esta relavera. Asimismo, las altas precipitaciones pluviales generan pues una disminución en el borde libre entre lo que es la cresta del dique y las aguas superficiales de la relavera, ¿no? Entonces, ese borde libre al disminuir, pues entra en riesgo y podría prácticamente a partir de ahí erosionar el dique y por lo tanto colapsar. Esa es la situación. Entonces, acá gráficamente vemos lo que ya se había mencionado, ¿no? El depósito relave Escuilacocha conecta en parte o está, digamos, en la misma línea del río Ragra y asimismo esta es afluente del río San Juan. Ahora, respecto a lo que era el borde libre, ¿no? Según la determinación del borde libre, el nivel estable es cuando existe una distancia del cuerpo o del espejo de agua a la relavera frente a la cresta del dique. Entonces, en esos niveles estamos hablando, digamos, de una estabilidad como tal. Pero al disminuir ese espejo o esa distancia del espejo de agua hacia la cresta, la situación se complica, ¿no? Entonces, como vemos, acá tenemos una serie de datos del año 2022, 2021-2022, vemos pues que esa distancia se ha ido comportando en distintos escenarios, ¿no? Por julio, agosto, pues está sobre el metro, que no hay problema, pues, es estable. Sin embargo, cuando nos aproximamos a octubre, noviembre, esta pasa a un nivel que es el nivel moderado, ¿no? Que está a 85 centímetros. Y después ya cuando nos aproximamos a diciembre, este nivel sigue disminuyendo e incluso alcanza el nivel crítico, que es 50 centímetros. Entonces, al estar en ese escenario crítico, de alguna manera, el depósito de relaves está muy vulnerable a que pueda ser erosionado y por lo tanto podría colapsar. Entonces, incluso hemos visto que en marzo está debajo de los 50 centímetros, ¿no? Un nivel crítico totalmente, ¿no? Para la estabilidad del dique del depósito de relaves. Entonces, como vemos, acá hay un comportamiento, como sabemos, en las zonas de Ropajo, pues las precipitaciones inician en noviembre, diciembre y culminan casi por abril. Entonces, ese comportamiento también en este gráfico se puede graficar y observar, ¿no? Que para abril ya comienza a recuperar esa distancia, incluso va más allá de lo estable. Asimismo, queríamos presentar el comparativo de precipitación pluvial en el depósito de relaves para los años 2016 hasta el 2022. Absolutamente todos estos años tienen un comportamiento desde noviembre a diciembre con una pendiente bastante pronunciada, donde hay acumulación de lluvias, incluso continuando enero, febrero, marzo hasta abril, y de ahí ya se estabiliza, ¿no? Entonces eso es un poco la línea, un poco la tendencia de poder indicar que esta relavera, pues en esas épocas hace que llueva y pues entre en riesgo la infraestructura como tal. Ahora, para nosotros, para la determinación del área inundable, lo que se ha procedido es descargar una imagen satelital del Sentinel-2 de la Agencia Europea ESA y luego también la imagen Aster-GDEM, esto de Air Search de la NASA, a fin de poder superponer y poder determinar el área de estudio, ¿no? Se descargó las imágenes, se procesó para poder dar las características y los ajustes
correspondientes de la imagen satelital para luego posteriormente digitalizar los elementos que nos interesaban a nosotros, ¿no? El componente de la Arlavera, el río por donde se desplaza. Para ello hemos usado el ARMAP 10.8 y lo que es el corte y extracción de la sección del área de estudio y digitalización del río Rara. Y luego, complementariamente a ello, hemos usado un modelo hidrológico, para ello se usó el ECRAS, ya una vez digitalizadas las capas y los bancos, que son las distancias cada 300 metros en función al diseño que se pudo, digamos, introducir al modelo, y con esto para ver las áreas potenciales inundables, y en función de eso se configuró el software ECRAS y con ello se hizo la ejecución del modelo y nos brindó las secciones transversales y las zonas de posible inundación, ¿no? Con ello un poco comparamos cuál era el volumen que podía ocupar en caso de un colapso, ¿no? Y esa estimación pues nos permitió determinar el área que aquí en la gráfica corresponde, que básicamente es 1.151.391.58 metros cuadrados, ¿no? Entonces, ante un colapso, prácticamente afectaría los centros poblados de Viracocha, Huaduasi y Yurajucán, ¿no? Que ante un colapso. Y además, imagínense la cantidad de material que carga sobre ella, terminaría afectando el río Rara, el río San Juan y por lo tanto también la Reserva Nacional del Lago Chichecoche. Esto es lo que queríamos compartir con ustedes y agradecemos su atención. Asimismo, vemos en este mapa, ya para cerrar, el depósito de relaves aguas abajo se encuentra la Reserva Nacional del Lago Chichicocha. Muchas gracias y muy amable. Será hasta una próxima ocasión.